Este programa es clasificación B15, contenido para adolescentes mayores de 15 años. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Le damos la bienvenida a una emisión más de su programa Diálogos Universitarios, aquí a través del canal 24.4 de Televisión Digital Abierta desde nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. Es un gusto saludarle como siempre. En esta semana tenemos un tema relevante, muy importante, que en algunas ocasiones los medios de comunicación en general pues dejamos de lado, no lo abordamos, no le damos la relevancia que tiene tanto por el ámbito social, demográfico, como por el económico, por supuesto, y también el político. En esta ocasión el tema de los migrantes, México y Zacatecas binacional, panorama de la situación migrante actual en los Estados Unidos de Norteamérica, aunque hay que decirlo, la diáspora zacatecana y mexicana está dispersa prácticamente por todo el mundo. En esta emisión le agradecemos mucho que nos acompañen en el estudio al doctor Fernando Robledo Martínez y también al exdiputado local migrante Juan José Estrada Hernández. Gracias a ambos por su presencia en el estudio. Contrario, muchas gracias, buenos días. Bien, muchas gracias. Y bueno, una introducción muy general. La población migrante de origen mexicano en Estados Unidos se calcula aproximadamente en 11 millones de personas, según algunos de los datos. Hay mucha información, algunos se van más arriba, otros más abajo, pero la diáspora mexicana ya sumando a los hijos nacidos allá, a los nietos y todo, se habla de entre 38 y 40 millones de mexicanos en los Estados Unidos de Norteamérica. Son una población muy importante para nuestro país, por supuesto, por las divisas, pero también hay que decirlo, una población muy hecha a un lado por el propio gobierno mexicano, poco atendida en términos de sus derechos políticos, en términos de la atención en los propios consulados. A veces hay una atención en algunos consulados que no es la que debiera ser, y también hay una política exterior en México que muy pocas veces voltea a verlos, salvo cuando vienen por ahí los procesos electorales. De entrada, yo quisiera pedir, de entrada, estimado José Juan Estrada, ¿cuál es el panorama general a ya varios meses, de más de un año de la llegada de Donald Trump? Había una expectativa, un temor enorme de la población migrante por lo que iba a pasar y que de hecho está ocurriendo, aunque el señor Donald Trump anda muy ocupado ahorita haciendo la guerra en otros puntos del mundo, pero también hay que decirlo, Donald Trump tiene a miles de migrantes mexicanos detenidos, entre ellos a una enorme población de niños. Háblanos, por favor, de la situación en este momento. Pues es caótica, y también lo que tiene que ver con la población migrante, con los zacatecanos, con los mexicanos en Estados Unidos, pues hay una persecución sistemática, mediática, hay que decirlo. No están cumpliéndose las expectativas, o al menos las promesas de campaña. No hay deportaciones masivas, los números de deportados pues están deportando a la gente que trabaja en los centros de trabajo, en las cortes de migración. El tema de perseguir a los criminales y deportarlos, pues eso no sucedió. Entonces, pues a estas alturas del partido me parece que no va a pasar. Sigue habiendo una política es un tema de colores, ¿no? El Estados Unidos, lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, se ha venido gestando un tema de guerra de clases, en los cuales el color, obviamente, o la clase latina o los latinoamericanos en Estados Unidos, los mexicanos, pues por el color de la piel, pues son discriminados, y obviamente es un tema en ese sentido, pero pues económicamente, políticamente, socialmente, lo único que vemos pues es esta persecución de echarle la culpa de todo lo que sucede en Estados Unidos. Pero básicamente pues no hay muchos cambios, hay muchos, eso ha desembocado en muchas otras consecuencias, ¿no? Hay gente que está adelantando su jubilación, por ejemplo. Hay gente que se está autodeportando, no solamente a México, sino a otros países. Imagínate si tienes 40 años viviendo en Estados Unidos indocumentado y estás cansado de que cada vez que un político loco se le ocurre algo, y entonces a cuidarse, a no salir de tu casa, a no llevar a los niños a la escuela. Y entonces hay gente que está cansada de eso, que decide
de alguna manera pues regresarse, o que ve las condiciones para regresarse a sus comunidades de origen. Y eso pues genera toda una dinámica en los países de origen por la generación de política pública también para recibir a estas familias que muchas veces vienen con muchas necesidades, obviamente en educación, en muchas cosas, pero también en cuestiones de habilidades aprendidas, de recursos con ahorros. Y bueno, eso es lo que deberíamos de ver si es que los gobiernos de origen, en el caso de México, de Zacatecas, están preparados para recibir a estas personas. Hay gente, por ejemplo, que es un chef especializado en comida X, ¿no?, japonesa, y que vive en Chicago y de repente regresa a Santa Ana, Valparaíso, de donde soy yo, a una comunidad donde hay 10 familias, 8 familias. Entonces, esa es, creo, la clave en este momento, ¿no? Ver a dónde diriges a estas personas o qué política pública generas para atender a las personas que regresan, ya sea voluntarias o deportadas, porque también hay que decirlo, hay gente que está siendo deportada. Aunque la gran mayoría de los zacatecanos en Estados Unidos tiene documentos, como hemos hablado en estas mesas de discusión, por lo antiguo de la migración, por lo que sea, hay muchas familias que se siguen yendo de manera documentada hacia Estados Unidos. La migración sigue, pero bueno, hay un sector todavía de la población que sigue siendo desplazado, que utiliza un coyote para cruzar, que paga el crimen organizado para llegar allá y que de repente pues tiene que regresar de manera forzada o no puede cruzar la frontera. Entonces, ¿qué haces con estas personas que están en extrema necesidad? Yo creo que al final del día esta política pública debe ser generada para atender a lo más urgente, ¿no? Y hay políticas públicas que pueden hacer desde cualquier... Yo no veo, a lo mejor yo no sé, la Universidad Autónoma de Zacatecas, que es la universidad de todos, ¿qué planes tiene para los niños estudiantes de secundaria, de preparatoria, de universidad, que son deportados con sus padres? Las necesidades han cambiado. La gente en Zacatecas ya no quiere sacar una visa para ir de turista a Estados Unidos. Los únicos que están buscando una visa para ir a Estados Unidos en este momento, pues son las personas adultas que todavía tienen muchísimos años sin ver a sus hijos allá y sueñan con eso, ¿no? Pero la gente joven, la gente de edad media, eso es algo que no es una prioridad para los zacatecanos, me imagino que para los mexicanos en este momento. Hay otras necesidades como el tema de la documentación, ¿no? La doble nacionalidad, la corrección de actas. Hay gente que tiene aquí sus niños que no pueden volver ellos a Estados Unidos porque aunque sus niños nacieron allá, ellos no tienen documentos para poder resolver todas estas cosas. Entonces, pues hay un sinfín de cosas que se han desatado a raíz de esta persecución que a mí me parece mediática. Lo pronosticábamos desde el principio. Es un tema de... Donald Trump iba a utilizar a Fox News, iba a agarrar 3 cámaras y se iba a ir a perseguir a los indocumentados para espantarlos. Y vaya que los ha espantado. Para generar miedo. Para generar el miedo y el terror. Claro. Y sí lo ha logrado de cierta forma. Estimado Fernando Robledo Martínez, doctor, tú tienes muchos años trabajando también en el tema de los migrantes. Danos tu perspectiva, tu panorama general de esta problemática más importante que tenemos en este momento de los mexicoamericanos. Mira, yo en principio quiero decir que se trata de una política de Estado, o sea, es una política que está instrumentando el gobierno de Estados Unidos. Y lo curioso es que si vemos el panorama global, el gobierno de los Estados Unidos, cuando lo ejercen los demócratas, han sido duros con los mexicanos. Obama le denominaron el deportador en jefe, porque deportó más. Entonces, históricamente, quien ha deportado más mexicanos, en el caso de México, han sido los demócratas y no los republicanos. Obama deportó a muchísimos más que los que ahora se están expulsando, pero fue muy silencioso. Sí, sin la estridencia. Lo que vemos ahora, no solamente el gobierno de Donald Trump en su segunda edición, sino en la primera, y que es parte del Estado profundo, es parte de las propias instituciones de Estados Unidos, y las personas que gobiernan en ese momento de línea dura han proclamado una serie de leyes de proclamaciones ejecutivas donde el presidente de los Estados Unidos se adjudica poderes para poder actuar libremente. Y, por ejemplo, esta famosa ley de enemigos extranjeros, por ejemplo, le echaron a andar, que solamente 3 veces se había utilizado para deportar. Entonces, lo que dice el maestro José Juan es real, o sea, hay una intención mediática de atemorizar. Entonces, las deportaciones se han reducido, ni siquiera han alcanzado los niveles de los años de Biden. O sea, deportó más Biden el año pasado que Donald Trump en su primer año.
en términos absolutos. Pero la tensión, la presión, la forma mediática, la forma violenta y el hecho de focalizar la política en los estados demócratas, por ejemplo, o la ciudad de Santuario, ¿verdad? Y hacerlo muy mediático, eso metió un tremendo miedo. Mandar la Guardia Nacional a la zona fronteriza. Entonces, toda una narrativa que se está haciendo en este sentido contra los migrantes, pero que también les ha afectado tremendamente. Recordemos que estas muertes violentas por Homeland Security o la oficina encargada de ejecutar estas política migratoria, pues asesinó en varias ciudades a ciudadanos norteamericanos que estaban protestando esas políticas injustificadamente. Y eso generó un impacto negativo a la política al interior de los Estados Unidos en las deportaciones, que impactó enormemente en el ámbito político contra los republicanos. Entonces, no ha sido gratuito pues esta implementación. Otro impacto que hemos visto es cómo la persecución en las áreas de construcción y en las áreas agrícolas de deportación ha dejado abandonados los campos, incidiendo en la construcción de la vivienda, volviéndola más cara al interior, y por otro lado la cosecha en los campos también. Y entonces son dos elementos: el impacto hacia la ciudadanía norteamericana en lo general, incrementando los precios, y por otro lado el terror y el temor de los mexicanos que están recibiendo esas políticas públicas. Y por otro lado, como bien lo señalaba José Juan, la inadecuada respuesta política a nivel federal y a nivel subnacional. Entonces no hay políticas que puedan ajustarse en este momento. Tú comentabas los mexicoamericanos. Hay un sector muy importante que son los Dreamers o los que fueron llevados a Estados Unidos siendo niños de 6, 7, 8 años. Llegaron a ser 500,000, pero ya poco a poco han ido resolviendo su situación, casándose, arreglando documentos. Ahora son alrededor de 250,000 de esos. Bueno, México tiene un bono ahí. Como México le dio el bono demográfico, ¿verdad? 10% de nuestra población joven se fue para allá. Luego vamos a hablar de los costos de la creación de la población, pero son 250,000 jóvenes que por lo menos tienen high school y saben inglés. Y tienen capacidades técnicas. Entonces, una política pública de recepción. México, el gobierno, yo estuviera en el gobierno y anunciaría una política de puertas abiertas, brazos abiertos para esos 250,000. Los primeros que pudiera, de acuerdo al perfil, los colocaría como profesores de inglés en las escuelas en México, a lo largo y ancho del país, porque recordemos que los migrantes son de todo el país ahora, se concentraban en la zona histórica, que era Michoacán, Jalisco, Zacatecas, pero ahorita son de todo el país y se pueden localizar. Entonces, es una masa preparada, por lo menos en el idioma, que nos puede ayudar muchísimo. En el idioma, y sería un inglés práctico, aplicable a la vida real y muy funcional. Rápidamente, yo quiero plantearles un escenario a propósito de lo que planteaba el estimado maestro José Juan Estrada. El tema de la geopolítica, cómo está también jugando en las políticas que está implementando internamente los Estados Unidos de Norteamérica. Es un hecho que ahora que China es el principal ente económico global del mundo, yo leí hace 20 años ya alguna revista por ahí que titulaba China la maquiladora del mundo, y bueno, hace 20 años ya era eso. Entonces en la actualidad está desplazado a Estados Unidos, tienen un problema interno severo, fuerte con su productividad, y Trump quiere culpar a los migrantes de este problema. Entonces tenemos en Estados Unidos, de acuerdo a algunos indicadores, los principales estados con mayor población mexicana: Texas, Arizona, California, Illinois, Colorado. Y yo les preguntaría, si tienen algunos datos, debes de tenerlos, estimado José Juan, respecto al tema de los ingresos de los migrantes. Mucho se ha hablado de que se les quiere echar la culpa a los migrantes mexicanos de dejar sin empleo a los norteamericanos, pero también... No, eso es una falacia. Claro, es una falacia, pero yo quiero que se lo platiquemos a la gente. Y también respecto a cómo se ha congelado el salario en Estados Unidos desde hace muchos años. No ha crecido el salario ya. No, bueno, sí, es el tema de la geopolítica. O sea, algunas veces yo siempre lo he dicho y lo digo abiertamente, ¿no? Yo sí creo que Donald Trump
es un pendejo, ¿no? Pero dentro de la Casa Blanca obviamente hay estos famosos advisors o los consejeros, gente muy especializada en el tema de la geopolítica, tiene mucho que ver el tema de Groenlandia, el tránsito del petróleo, las rutas internacionales, obviamente ahora en este momento pues son parte, o sea, todo lo que el presidente hace tiene un trasfondo. En política nada es lo que parece, o al menos casi nada. Pero él es un terrible comunicador y sí creo que él solamente sabe leer y escribir muy apenas, ¿no? Pero sí hay gente atrás de él, obviamente moviendo hilos. Asesores, claro, para el tema de China, que es su principal enemigo en este momento, en el tema comercial. El culpar a los migrantes, pues hay estadísticas, incluso en estas comparecencias ante el Congreso en los últimos días por el tema de los asesinatos de los norteamericanos que se han puesto. Curiosamente, el tema de la persecución de los mexicoamericanos en Estados Unidos originalmente era un tema de los latinos, que salían a protestar, grupos pequeños, pero llegó un momento en que la gran mayoría, en este gran movimiento de No Kings en Estados Unidos, la sociedad norteamericana se juntó con los latinos y entonces están haciendo una protesta de manera generalizada. Y en estas comparecencias en el Congreso se han mostrado por instituciones muy prestigiadas en Estados Unidos de investigación por qué se les ha explicado al Congreso, a la Cámara Alta, ¿por qué es mentira? Que, o sea, el tema de despedir a todos estos trabajadores de Texas en la construcción, que han dejado los campos, hay campos de cosecha y hay campos de casas, ¿no? De construcción, que están totalmente solos, abandonados, porque los migrantes que trabajaban en la construcción, pues se fueron. También los migrantes del campo hay días que no salen porque tienen miedo, sobre todo cuando hay ahora las comunicaciones que son muy rápidas, ¿no? Hay estadísticas, claro que hay estadísticas, hay alguna muy interesante que hablaba, yo no lo estoy muy actualizado en este momento, pero hablaba yo y lo decía siempre, que cerca del 60%, más del 60%, yo siempre cuando una estadística me conviene, pues le pongo el 69%, ¿no? Digo, casi el 70%, pero ponle el 60% de los migrantes en Estados Unidos son de clase media o alta. Y es sorprendente la estadística, porque cuando estábamos en México éramos los más pobres. O sea, una sociedad, mi papá y mi mamá fueron hasta tercero de primaria en Valparaíso. Entonces, pero los migrantes entienden que la educación, saben exactamente para qué se fueron y se dedican específicamente a trabajar en 1, 2, 3 trabajos, muchas veces en un solo día. Entonces, y muchos como tú a trabajar y estudiar a la vez. Sí, claro, por mucho tiempo. Sí, lo pueden, claro. Entonces, toda esta retórica, todas estas cosas que se dicen, hay una organización en Estados Unidos, Alianza Américas, ahora se llama, antes se llamaba NAILAC, era una alianza de comunidades latinoamericanas caribeñas que siempre trabajaba en el tema mediático para decir quiénes somos. Yo creo que en el tema de comunicación hay algo muy importante que no se dice. O sea, en términos generales, la comunidad migrante, lo que aporta en Estados Unidos económicamente, significaría, por ejemplo, la 8ª economía del mundo. Solo la comunidad migrante. Y hay muchos datos que podemos decir. Los migrantes pagan impuestos, porque cuando tú eres asalariado, que la gran mayoría de ellos son, pues obviamente pagas impuestos porque te lo retienen, pero a la hora de pedir seguro social no puedes porque no tienes documentos, ¿no? O sea, no reclamas beneficios. También hay cosas importantes que dicen mentiras sobre el tema de pedir welfare o ayuda social de los programas del gobierno. Los latinos son quienes menos solicitan la ayuda por lo mismo. Por temor a que... Por temor, claro. El tema de que votan las personas indocumentadas. Un indocumentado siempre tiene miedo. Entonces, ¿qué va a ir a un recinto a votar cuando se expone a que lo deporten? Hay casos especiales. Hay un alcalde en días recientes que fue arrestado y deportado porque era alcalde de un lugar y podía ser alcalde porque era residente legal, pero no era ciudadano y no podía votar. Pero son casos muy aislados. Entonces, todo esto pues son cosas que se manejan de alguna manera mediática. O sea, estamos hablando de que en este momento, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos tiene toda una infraestructura mediática a través de influencers, todos estos nuevos sistemas de comunicación para hablar mal de los migrantes, ¿no? Y estas organizaciones que son pocas, como NAILAC, como muchas organizaciones, las propias organizaciones de nosotros en Estados Unidos, que no se meten mucho en el tema político y que deberían, porque no se dedican a ver quiénes somos. El tema del sistema carcelario, por ejemplo. Siempre dicen que los migrantes son criminales y están en las cárceles. Los migrantes en Estados Unidos son una minoría dentro del sistema carcelario de Estados Unidos.
Pero no lo pintan diferente Claro. en el discurso Entonces, político. Muchas veces hay que saber los datos para poderte defender, ¿no? Y no solamente saberlos, sino comunicarlos en estos planes de comunicación que en estos momentos que nuestra comunidad está siendo atacada, pues deberíamos estar promoviendo. Doctor Fernando Robledo Martínez, ¿cuántos años, cuántas décadas tenemos con este problema precisamente de denostar a los mexicanos, de decir que somos los flojos, lo que decía en su discurso Donald Trump, narcotraficantes, violadores, flojos? Cuando el mexicano cruza la frontera y tiene las posibilidades de hacerlo, somos los más productivos y eficientes allá. Háblanos también de este panorama. Mira, yo creo que es muy importante la pregunta que hacías, que abordó el maestro José Juan. Estamos en un momento político, geopolítico y geoeconómico muy importante. Estamos en el momento en el que se terminó la hegemonía de Estados Unidos. Sí. Estados Unidos es un país ya en decadencia. Entonces, perdió sus cadenas de producción. Se mandaron, básicamente, intencionalmente se mandaron a China por parte de sus propios empresarios. Y por parte de sus propios empresarios. Eso impactó fuertemente en la clase media norteamericana. O sea, una gran parte de la clase media norteamericana se construyó a partir de la industrialización de los propios Estados Unidos. Y cuando esas empresas empiezan a ir, sus administradores medios y superiores empiezan a perder el trabajo. Y es una política gradual que se acentúa extraordinariamente en el periodo de la globalización. Bueno, ahí disculpe, soy economista, entonces una disculpa ahí. Pero eso ahí es un hecho. Ese es el hecho real. Entonces, esa restricción que se fue creando de acceso a los trabajos bien remunerados, entonces industrias claves como la automotriz, como bien pagadas, arriba de los $40-50 la hora, la aeroespacial arriba de $40-50 la hora, se empiezan a trasladar una parte para México y otra parte para otros países, y gran parte de la industria norteamericana se va a China, a la maquiladora, al trabajo supuestamente barato y ahora altamente tecnificado, que ese es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos en este momento, cuando se están conformando tres polos de poder? El poder de América del Norte, que está muy vapuleado por Trump, digámoslo así, golpea a Canadá, golpea a México constantemente. A nosotros nos trae de un ala las instituciones como la CIA, la DEA, están influyendo duramente sobre México, es que somos los responsables de sus males. Atosigándolos totalmente. Entonces, ¿qué es lo que construyeron Estados Unidos? Esta narrativa de culpar a los migrantes. Son las víctimas extraordinarias. Pero eso es falso, ¿eh? Esa falsa narrativa. Esa falsa narrativa. Te voy a decir una cosa, o sea, que yo pensaba guardarlo un poquito para la final. Estados Unidos está deportando a los migrantes, está muy duro contra ellos, pero, por ejemplo, no son tontos. A través de las visas H-2A, están construyendo el respaldo de los trabajadores documentados hacia Estados Unidos. Ahorita hay casi 300,000, 290,000, como decía José Juan, nos gusta cerrar cifras. Entonces, 280,000 trabajadores mexicanos trabajan en el campo con documentos en Estados Unidos. Necesitan la fuerza de obra. Necesitan, y no son tontos, la están gestionando. O sea, ellos están gestionando esta fuerza y si tú ves, año por año lo van incrementando. Pero no solo eso, o sea, están ordenando esa fuerza de trabajo sin derechos laborales, correcto, sin seguro social, no pueden pensionarse, pero más grave todavía, ahora con el Big Beautiful Bill, que se llamaba presupuesto de Donald Trump, implicaba el 1% a las remesas. Quiere decir que de este año hasta hasta el final del periodo de Donald Trump van a quitarle extraordinariamente $3,000 millones, ya está calculado por un análisis de BBVA, voy a decir el banco, tiene una instancia de análisis migratorio, entonces en esos datos calculan en $3,000 millones la exacción, o sea, la multa todavía a los migrantes, sin contar el costo. ¿Sabes tú cuánto cuesta crear una persona laboralmente apta a los 18 años en los Estados Unidos? El costo de crear, cientos de miles de dólares. son $250,000. Claro. Divídelo eso entre 12, entre 18, esos 250,000. Entonces te va a dar una cantidad
del costo de tener un trabajador sano, 2 brazos sanos, en la fuerza laboral. Ese es un subsidio de México anual. Y bueno, incluso con casi 280,000, haz el cálculo. México tiene subsidiando a Estados Unidos muchos años, décadas. ¿Sabes la cantidad? Son alrededor de 300,000 pesos cada persona que va y trabaja a los Estados por año, del subsidio laboral que México le da al Estado. Eso no se dice porque los académicos luego no lo decimos, pero son datos que no están visibilizados, pero en realidad es una gestión de la fuerza de trabajo de Estados Unidos. Y lamentablemente México no tiene una política pública acorde para responder en ese sentido. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo le pedimos a Estados Unidos que sea justo con el trato? Y no solamente no es justo, es injusto. Los criminaliza, los violenta, los persigue, mediáticamente los asusta, y lo que ya narraba José Juan, en el sentido de que las personas incluso se están regresando. Pero es un periodo, es un corte de tiempo de extremada angustia, y donde la universidad pues debería responder de cierta manera con asesorías psicológicas, incluso, en fin, hace falta una gran política pública a nivel nacional y subnacional para atender toda esta problemática que está presentando. Para entender este tema de las contratados. De la diáspora calificada y académica incluso. No, bueno, ahí van, son los menos, sí. Pero las visas H2A y H2B, ¿no? Sí. Para la construcción, para el campo. Nada más para que la gente entienda algo muy simple. Cada año Estados Unidos deporta alrededor de 250,000 mexicanos y contrata 250,000 mexicanos. ¿Verdad? Entonces es un juego político de decir a la clase conservadora en Estados Unidos, miren, estamos deportando a los mexicanos. Y, qué bien, pero a la clase productiva, a los empresarios, pero miren, les estamos trayendo 250,000 esclavos, entre 250 y 280,000, porque varía dependiendo de los años, y en estos últimos años realmente la estadística va a cambiar. Pero esa es la cuestión es que esta es una buena oportunidad en este conflicto político que hay entre México y Estados Unidos. Siempre ha sido una buena oportunidad para negociar un nuevo tratado como el programa Bracero, bajo las condiciones actuales, no como aquel, con derechos. Hay migrantes que se van a trabajar en el campo y mueren de insolación, sin beneficios. Sigue siendo un sistema de explotación terrible. Porque además yo recuerdo, yo he escuchado, todos tenemos familiares o amigos conocidos en Estados Unidos, y se habla de que les están pagando, por ejemplo, en el campo, en la construcción, en promedio 14, 15, 16 dólares la hora, pero la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos formalmente establece que el salario promedio general debe ser de 32 a 33 dólares por hora, y nosotros sabemos que eso no es así. Sí, claro. O sea, claro. Se les paga muy por debajo de lo que... Sabrá Dios cuántas violaciones hay. Aquí me gustaría comentar una anécdota, algo que pasó en estos días. Cuando empiezan a deportar y que se hace presente en el campo, en Estados Unidos, tanto en California como en Miami, en Florida, pues, no en Miami exactamente, hay una ausencia de migrantes, se empiezan a ausentar por la exposición mediática de que llegaban en carros, llegaban las redadas, y entonces pues, la gente se asustaba y dejaron de ir. Entonces los productores, los granjeros, anunciaban por redes sociales y le pedían amigos y a ciudadanos que fueran, y llegaban por miles. ¿Cuánto duraban? 2 días, 3 días, no los podían quitar de sus celulares porque estaban checándose sus redes sociales, entonces no trabajaban como los mexicanos y les tenían que pagar arriba del salario que le pagaban a los trabajadores. Entonces tampoco lo resolvieron de esa manera porque es un trabajo muy duro, es un trabajo que requiere conocimientos, disciplina, fortaleza física, que no están acostumbrados a hacer ellos en ese sentido y no lo hacen. Tan así que la propia ley de las visas H2A, H2B o las tecnológicas requieren que se presenten anuncios públicos para ver quién puede tomar esos trabajos de la sociedad norteamericana y no los toman. Perfecto. A pesar de que faltan empleos en ciertos sectores de la población norteamericana. Era una de las preguntas originales, o sea, si los mexicanos están desplazando a la mano de obra de Estados Unidos. Y obviamente en estas comparecencias en el Congreso lo mostraron con estadísticas y los trabajos y algo, cuando estudiamos la migración, es algo que aprendemos. En las matrices de la ciencia social, los migrantes que llegan, no es un conflicto social porque no llegan a desplazar a nadie.
Puede llegar a ser un conflicto social cuando lleguen a desplazar. Si enviáramos migrantes que son ingenieros, arquitectos, entonces desplazarían a la mano de obra calificada. Pero como la mayoría de la mano de obra que llega de México a Estados Unidos, pues es mano de obra no calificada, que va a trabajar al campo, a las factorías, pues no significa ningún problema. Por más que le busquen en el tema académico, en el tema, en las estadísticas, no van a encontrar un dato que les diga que la migración es un tema negativo para los Estados Unidos. Es todo lo contrario. Perfecto. Es un factor positivo y está demostrado hasta en los últimos estudios más recientes. Está demostrado hasta en la propia Bolsa de Valores de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos aquí en Diálogos Universitarios. Le agradecemos a usted que nos ve como cada semana en este programa que, recuérdelo, se transmite los martes, los jueves y los domingos. Los martes y jueves a las 10 de la noche, los domingos a las 6 de la tarde. Estamos hablando de la situación migrante de los mexicanos en Estados Unidos en la actualidad. Hacemos una breve pausa. Regresamos con usted. Adéntrate al fascinante mundo de la ingeniería, ciencia y tecnología, de la mano de expertos en la materia. Disfruta de entrevistas, análisis y debates. Amplía tu conocimiento todos los martes y jueves 12 horas y 19 horas, domingo 12 horas. Solo por TV UAS. TV UAS es pasión, cultura, ciencia, expresión, libertad. TV UAS, eres tú. Televisión Universitaria. TV UAS. Pasión, análisis, entrevistas, reportajes, debate, crónicas, estadísticas, transmisiones en vivo con el mejor equipo, lo mejor del deporte, solo por TV UAS Deportes, lunes y jueves, 18 horas. TV UAS, Televisión Universitaria. No te pierdas un diálogo con personalidades universitarias para descubrir los libros que han marcado su vida. En cada episodio, Saraí Sigala conversa con expertos y figuras destacadas del mundo académico sobre los títulos que han influido en su trayectoria y pensamiento. Ex Libris, lunes, miércoles y viernes, 11 horas y 20 horas, solo por TV UAS. Explora el mundo del séptimo arte, acompañado de Paola Reyes. Además, cada semana disfruta de una recomendación de cine internacional. Prepárate para un programa que celebra la riqueza del cine. Plano Secuencia, lunes, miércoles, sábado y domingo, 16 horas, solo por TV UAS. Estamos de regreso con usted en esta emisión de Diálogos Universitarios a plena mitad del mes de junio y tenemos mucha información de carácter migratorio que presentarle a usted, sobre todo el análisis por parte de expertos, el análisis por parte de la gente que ha vivido y ha estudiado sobre estos temas a profundidad desde la misma Universidad Autónoma de Zacatecas y también desde las propias comunidades migrantes como lo son el doctor Fernando Robledo Martínez y también el maestro Juan José Estrada Hernández. Yo les quiero preguntar, el migrante mexicano en términos generales pues padece estos problemas de mala paga en Estados Unidos, a veces les echan las redadas antes de pagarles para no pagarles los empresarios norteamericanos, no siempre ocurre así, pero se sigue produciendo este fenómeno y además yo quiero pedirles una opinión sobre lo que pasaba hace 25 o 30 años, por ejemplo, con el tema del envío de las remesas. El tema del envío de remesas era muy limitado, Western Union, algunas empresas norteamericanas que en verdad les camoteaban mucho sus divisas a los mexicoamericanos y cuando iban los familiares a cobrar a estas empresas como Electra, como otras compañías, en verdad había un problema incluso en el tema de la conversión de la divisa de Estados Unidos de dólar a la moneda mexicana. Hoy se supone que los gobiernos en los últimos años, los gobiernos nacionales en México han hecho algo para mejorar esa situación, cobrarles menos interés
un menor porcentaje a los mexicanos, pero yo les preguntaría a ustedes que conocen más la realidad que nosotros, ¿qué está pasando en ese ámbito? Por ejemplo, ¿dónde quedaron Western Union y ellos? Mira, ese es un tema muy interesante. A lo largo de la historia, quienes, mi papá y mi mamá fueron migrantes, ellos enviaban cartas, mandaban cheques, mandaban a veces dinero en efectivo y se lo robaban en el correo. El propio cheque. El cheque y el dinero. A veces la gente metía en la tarjeta de felicitación, metía un billete de $25 o lo que fuera y mandaban cheques. Y entonces esos cheques se perdían y había un reclamo cotidiano. Una vez que se denunciaba en Estados Unidos ese cheque, pues se reponía, se podía reponer el cheque en Estados Unidos, pero era un proceso, un procedimiento burocrático, digamos. Sí. Y en México se cambiaban esos cheques y era un abuso, pues. Y luego empiezan a modernizarse el envío de remesas, empresas como Western Union, había Valuta, ¿cómo se llamaba esa? Orlandi Valuta, y empresas que se dedicaron a enviar este dinero con esas características que señalaba. En primer lugar, un cobro excesivo por el envío de tal cantidad, o sea, de $100, 200, 300, ponían una cuota. Cuando se pagaban a diferencia entre el dólar y el peso, te pagaban menos pesos. Sí, la conversión era muy dura. La conversión era dura para el migrante. Entonces, lo que estamos viendo es una conversión siempre en desventaja para los propios migrantes, un abuso institucional de empresas, bancos contra los migrantes. Entonces se ha intentado hacer toda una serie de, ahora con las tecnologías de la información, de hacer más flexible esto. Pero sigue el abuso, ya había mencionado, el 1% de impuesto en Estados Unidos a las remesas de los migrantes, otro golpe. Entonces igual, cuando llega el dinero a Electra, cualquiera, le tienen que comprar utensilios o tienen que comprar, les ofrecen artículos para comprar ahí en la... Para poder cambiar su cheque, cobrar su envío. O les ofrecen ofertas, de tal manera que el abuso de la recepción de las remesas sigue repitiendo constantemente. Entonces, lo que ve el migrante es abuso en el trato, abuso en la migración, aún documentada, si van con visa H2A o H2B, los costos para los trámites, engorrosos, costosos, cuando llega ya sin sus derechos laborales, sin su pensión, sin su forma, sin poder moverse de una empresa a otra, sin poderse organizar en sindicatos, ¿verdad? El peso para el trabajador migratorio es extraordinario, tanto en el país de origen, desde que empieza la gestión, como en el país de recepción, y al envío de sus remesas también es castigado. Entonces, es un castigo permanente por todos lados para el trabajador migratorio, a pesar de su aportación extraordinaria para la economía nacional, que estuvo cerca de los 61,000 millones el año pasado, y para el caso de Zacatecas en casi 1,900 millones de dólares, que impacta totalmente a la economía local, regional y estatal como ningún otro recurso. Hay muchos investigadores en México y en Estados Unidos mismo que hablan de que si no existieran las remesas a México, ya hubiera ocurrido un estallido social desde hace mucho tiempo, si no es que ya estamos en un estallido social de algún tipo. En algunos lugares sí, porque adelante. Las remesas tienen mucho contexto, ¿no? 65,000 casi millones de dólares que llegó a recibir el país en los años pasados en Zacatecas, más de lo que el Congreso local distribuye en recurso público. Más que el presupuesto. Eso, más del presupuesto local, eso significa las remesas, pero las remesas siempre han estado mal contadas. Porque eso es lo que reporta el Banco de México. O sea, y los migrantes siempre van a buscar la manera de enviarlas, de alguna manera. Claro. Mira, en Chicago, por ejemplo, yo me recuerdo cuando era niño, hay alguien en Chicago que tiene una tiendita, va y te deposita $300, y su familia que tiene otra tiendita en Valparaíso te da los $300. Entonces, es la manera de evitar los costos excesivos y lo hacen de una manera más directa. Y bueno, también tiene un costo, obviamente, le van a cobrar una comisión y siempre han pagado muchísimo más. Todo eso no lo detecta el Banco de México, obviamente. Eso es por fuera de la vía formal. Claro. Sí. Entonces, han aumentado mucho por muchas razones, porque los migrantes incluso en tránsito han tenido mucho que ver con el aumento de esas remesas, esos números algunas veces inflamados, algunas veces no, porque los migrantes en tránsito aquí reciben sus remesas cuando alguien les va enviando dinero para seguir yendo hacia Estados Unidos, que sus familiares de Estados Unidos les mandan, ellos no son de aquí. Entonces, todas estas, el incremento de estas plataformas electrónicas para el envío de remesas también ha influido mucho en que ahora se cuantifiquen. Sin embargo, también hay mucha otra que no se envía sin ser detectada. Entonces, sí tiene mucho contexto,
tiene mucho que ver en lugares como Zacatecas, obviamente, porque también la remesa, datos específicos dicen que las remesas no las reciben las familias más pobres. O sea, si deja de haber remesas, no sería tanto una catástrofe, porque las remesas, ojalá y fueran las familias más pobres. O sea, las familias que viven en extrema pobreza en nuestro país no reciben remesas, reciben los familiares de los migrantes, que ya no viven en extrema pobreza. Sin embargo, eso no quiere decir que no hubiera una catástrofe en estados como Zacatecas, que sí dependen de los migrantes, ¿no? Y permíteme hacer un pequeño paréntesis de lo que estás planteando tú. Las familias de quienes están en extrema pobreza, en zonas urbanas y rurales, la verdad es que ni siquiera completan para mandar a alguien a los Estados Unidos. Claro, porque pues es toda una infraestructura. Entonces, y costos. Los costos. Sí. ¿Cómo se plantea que alguien de la familia emigre? ¿Cuánto le va a costar? De los últimos años, ¿a dónde va a llegar? Que ha sido complicadísimo emigrar hacia Estados Unidos de manera indocumentada. Entonces es muy complicado. Pero sí, esos son los datos, ¿no? Yo me he sorprendido cuando algunos investigadores han hecho estos estudios que dicen, no, pues es que si pararan las remesas y de repente no hubiera, o sea, a lo mejor ni pasaría tanto, ¿no? En estados como Zacatecas, ¿cómo no pasaría tanto? Colapsarían. Por esos datos específicos, ¿no? Porque los más pobres no son quienes reciben la remesa. Pero estoy seguro que en lugares como Zacatecas, en Valparaíso, de donde yo soy, el propio cura del pueblo te puede dar cuenta de que el año que no hay mucha remesa repercute en toda la economía local. En Zacatecas en general, imagínate esos 1.700 millones de dólares que llegan, que equivalen a más de lo que el presupuesto estatal contempla, pues sí sería una catástrofe. Michoacán, no sé, Guerrero, los estados con más migrantes en Estados Unidos sí tendrían un impacto devastador en estos estados y por supuesto que impactaría en la economía nacional. Esos 61 mil millones de dólares, 62, 65, los que sean, eso significa la divisa más grande que recibe nuestro país, por arriba de los ingresos por el petróleo, que ya se quedan muy atrás, por los ingresos del turismo, por acepción, me parece, que de la manufactura, ¿no? Entonces, sí. Importante. Ahora, hablemos de algo. Estamos en el programa Diálogos Universitarios de la Universidad Autónoma de Zacatecas y bueno, nuestra universidad siempre ha tenido investigadores, docentes, estudiantes que se preocupan en involucrarse, en analizar y en ofrecer alternativas de solución a una problemática real, dura, tremenda, como es el tema migratorio, pero algo de lo que pocas veces hablamos en los medios de comunicación y en los foros académicos, algo de lo que poco hablamos es del problema de lo que ocasiona y sigue impulsando la enorme migración, la expulsión de personas a Estados Unidos y ese problema reciente es el de la violencia, el de la inseguridad, el del crimen organizado. Hay estados, lo dicen, no lo decimos nosotros, la encuesta nacional de dinámica migratoria, demográfica del INEGI, el propio CONAPO, dicen, los estados con más migración a Estados Unidos son Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Guerrero y Zacatecas. Y son 5 estados que tienen un denominador común, el tema de la violencia, y hay muchas personas, familias enteras, que siguen solicitando estas visas especiales para cruzar a los Estados Unidos. Hablemos un poco de este problema que tiene muy, pues voy a usar un término, tiene muy deprimida la población, sobre todo de las zonas rurales. Hay los pueblos fantasma, que siguen siendo una realidad mayor que la que era ya antes. Hay un fenómeno que se presentó a la par de que fue creciendo a partir de la declaración de la guerra al narco con Calderón. Entonces se empezó esta diáspora o esta salida de los núcleos concentradores del crimen organizado hacia... ¿Podemos decir huida incluso? ¿Huida? No huida, no, esta diáspora, no, en principio, cómo se fue desplazando, conforme ellos iban entrando en territorios distintos, en Michoacán, Zacatecas, Jalisco, en otras entidades, en las zonas fronterizas, conforme se fueron constituyendo estos nuevos grupos a partir de la declaración de la guerra al narco, que por otro lado es una política impulsada por los Estados Unidos, la implementaron en Colombia en primer lugar, después la implementaron en México, o sea, desplazar a la población para tener acceso a los recursos entonces eso no es fortuito, tiene un antecedente y quienes han estudiado el desarrollo del crimen organizado pueden encontrar estos antecedentes en lo que se hizo en Colombia, lo que se hizo posteriormente en México y cómo a partir del 2006 que Calderón inicia su gobierno,
gobierno y le declara la guerra, cómo se va propagando este crimen organizado en distintas zonas del país y a su vez empieza a impactar a la población. Y cómo gradualmente en ciertas rutas específicas rurales, por ejemplo, que hacen las conexiones con distintas entidades, van desplazando comunidades. Ha sido muy estudiado el caso en Michoacán, el caso en Jalisco, en esta región histórica. En el caso de Zacatecas, estos desplazamientos que vivimos hace algunos años, sobre todo en la zona serrana que conecta Jerez con Fresnillo, Valparaíso, esta ruta. Y que prosiguen, aunque no se hable de ello. Y alrededor de 16 comunidades se vio la presencia de crimen organizado, el desplazamiento de población que fue a las cabeceras municipales y estos que tenían familiares o antecedentes de migración internacional le impulsaron. Pero también en la frontera estaba presente, en donde el crimen organizado asume el control de cierto tráfico e incrementa extraordinariamente los costos de 10 a 15 mil dólares para cruzar la frontera. Entonces, eso, lo que decía José Juan, de que no los más pobres no pueden emigrar porque no tienen dinero para sufragar esos gastos. Entonces, se volvió muy complejo, se volvió muy duro para los migrantes emigrar, para soportar estas redes de extorsión por todos lados, o sea, para cuidar a sus familias. Y que incluyen autoridades mexicanas y norteamericanas. Por supuesto, tienes que, incluso los centroamericanos que pasaban por el país, extraordinarias violaciones a los derechos humanos, atosigamiento por parte de las autoridades y por el crimen organizado. Entonces, no solamente a los migrantes mexicanos, sino también los migrantes en tránsito por el país. Entonces, una situación muy complicada, compleja para los migrantes, ¿verdad? Y ahora vemos esta reversión de la migración transfronteriza, incluso que venía de Centroamérica, Sudamérica, por el país, que vivió las mismas consecuencias que los migrantes. Ahora este flujo está retenido por esta política norteamericana tan estridente, tan mediática, ¿verdad? Y también con presencia real de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera, y que también obligó a que el gobierno mexicano pusiera la propia Guardia Nacional en la zona fronteriza del sur del país, ¿verdad? Estimado José Juan Estrada, dices tú muy bien, desplazamiento forzado. Sí, es cierto, es desplazamiento forzado. Yo abusé del término huir, porque en realidad quienes desde el periodismo pudimos estar presentes en las zonas serranas de Fresnillo, de Valparaíso, de mismo Jerez, Tepetongo, lo que vimos es cómo huían las familias enteras, que les dan unas horas, 3, 4 horas para el ejército para salir. Entonces, suben su refrigerador, suben su ropa, hasta el perro, en algunas ocasiones, porque si no se los matan, y salen huyendo. Creo que esto ha entrado en una nueva etapa. Sí, Yo sí lo creo. No vamos a hablar a favor ni en contra de nadie. No. El tema de la seguridad es un tema muy complejo, yo siempre lo he dicho, porque cuando hablamos de soberanía, de intervención de la DEA, la CIA, la FBI, yo siempre he dicho, yo he ido a los open houses, a los consulados, hay una oficina de la DEA, la CIA, la FBI. Me imagino que están haciendo algo en Monterrey, en Guadalajara. No están así. Obviamente, esta es la zona, Estados Unidos lo dice en temas de seguridad, una de las zonas más importantes para la seguridad de Estados Unidos es la región que atiende la jurisdicción del Consulado de Monterrey, ¿no? Que es Nuevo León, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas. Entonces, pues obviamente pero algo está cambiando, obviamente. Y lo vemos, cuando venimos, yo estoy entre Zacatecas, Los Ángeles y Chicago. Cuando voy Zacatecas en Valparaíso. Sí. Antes no podíamos ir a Valparaíso. Digo, eso es algo que cualquier ciudadano, porque al final de cuentas le puedes decir a la gente estadísticas, números, y cuando la gente no lo ve, no lo palpa, no lo vive, pues no se da cuenta. Hay una situación compleja todavía en una parte del país donde Zacatecas, lo vemos en las noticias, pero yo que voy a Valparaíso hasta Santa Ana, a las Cabañas de la Sierra, bueno, no he ido, pero ojalá vaya pronto, las Cabañas de la Sierra en Valparaíso estaban habitadas primero por el crimen organizado, las tomaron ellos para utilizarlas, después por el ejército. Y ahora está el turismo en pleno apogeo, ¿no? Algo está cambiando en el país, sí hay una lucha en algunas regiones, pero esto sí significó un desplazamiento forzado, hay que decirlo. Sí. El maestro lo decía muy bien, porque algunas veces nos da miedo hablar del tema, ¿no? Pero pues el tema de Palmas Altas en Jerez, de estas comunidades en Valparaíso, yo llegué a ir al balneario de Valparaíso, donde había gente ahí nadando y decía, es que somos del rancho, no recuerdo, el ranchito,
Y entonces pues estamos aquí en la cabecera, así cerquitas, ¿no? Unos 10 kilómetros, pero no podemos regresar a la casa, pues nos trajeron nos rentaron una casa al municipio. Eso, al menos en esta región de Valparaíso, Fresnillo, donde nosotros pues transitamos, pues eso ha cambiado muchísimo. Y habrá que ver las estadísticas, los números, porque también son importantes de lo que está sucediendo ahora para compararlo con el pasado, porque si no lo vemos, no podemos darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Pero sí significó un desplazamiento forzado que en algún momento provocó la crisis migratoria en Estados Unidos. El triunfo del presidente Trump, habría mucho de qué hablar al respecto, pero la gente se pregunta en México, ¿cómo dejaron a este pendejo llegar a la Casa Blanca? Por un desorden migratorio en Estados Unidos. Y de eso te da cuenta cualquier familiar, o si tú vives en Estados Unidos, te das cuenta que fue un caos. Que la propia estación, las estaciones de policía en Chicago estaban utilizadas por los migrantes que dejaron entrar sin verificar muy bien y eso te da cuenta los migrantes de Soquite, de cualquier lugar en Zacatecas. Había prácticamente lo que dice Trump, es verdad, había una política de puertas abiertas. Tú llevabas un coyote, pagabas $15,000 para ingresar a Estados Unidos y entonces el coyote te decía, cuando nos vaya a agarrar la migra, entonces dicen esto, que vienen a pedir refugio, porque esto y porque hay violencia en Valparaíso, donde tú eres, porque eres perseguido. Y entonces te detenían ahí una semana detenido y entonces te dejaban entrar y te daban un permiso, no sé, algunos les daban permisos incluso de trabajo, por 4 años, a revisión en 2 años, pero era una cantidad exagerada entre la migración de Centroamérica, un descontrol de la migración. Y a mí me sorprendió mucho de mis compañeros en Chicago que decían, yo decía, pues somos migrantes, llegamos, nos establecemos y luego no queremos que nadie venga, ¿no? Y entonces no era ese el punto es que no queríamos que llegaran de esa manera, o la gente no quería que llegaran de esa manera. En la villita en Chicago fue una comunidad lituana, todavía hace poco había misas en lituano, en italiano, y ahora es 99 o 100% mexicana, ¿no? Y entonces yo decía, pues, ¿cómo es posible que mis amigos no quieran que vengan ahora los centroamericanos, los venezolanos? Lo que pasa es que el crimen aumentó, el desorden, y eso provocó que el presidente Trump llegara otra vez a la presidencia, hay que decirlo, que el 30% o más de los latinos o los hispanos en Estados Unidos votaran por él. Y eso me parece que se va a revertir muchísimo. Eso explica por qué votaron por él. Porque ganó Donald Trump. Pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Tenemos una elección de medio término que va a tener mucho que ver con la migración y volviendo pues, al punto de la desplazamiento forzado, me parece que al menos en Zacatecas ya no es un tema, porque sí mucha gente emigró hacia Estados Unidos y gracias a Dios no es un tema, porque si hubiera desplazamiento forzado en este momento, en la medida que hubo en años pasados, la frontera cerrada, las personas emigrarían como también emigran a Aguascalientes, a Nuevo León, a San Luis Potosí. A eso iba, yo te diría, quizás ahora el problema es que la emigración por causas de desplazamiento forzado en Zacatecas se movieron también a nivel interno o también a otras zonas geográficas del estado donde no había problemas, como Tlatenango, como Villanueva, en fin. Para cerrar, les voy a agradecer que me regalen una opinión precisamente sobre este tema geopolítico importante que es la elección de noviembre. ¿Por qué? Porque tiene muchas explicaciones de lo que ocurre a nivel nacional y binacional. Fernando Robledo, el día de ayer cumple Donald Trump, esta semana intermedia de noviembre, cumple 80 años de vida el señor Donald Trump y bueno, anuncia que termina ya la guerra en Medio Oriente, aunque Israel le brinca inmediatamente y dice Israel, yo no dependo de Estados Unidos, yo voy a seguir con mi guerra en Irán. Entonces, el tema de los asuntos de precios de petróleos, petrodólares, el tema también del oro en $5,000 la onza como nunca había estado y el tema de las elecciones de noviembre. ¿Tú qué crees que va a pasar? Los republicanos pierden el control de las cámaras legislativas o qué va a pasar ahí? Bueno, eso es muy, muy interesante. En principio, como lo planteas, hay una situación geoeconómica y geopolítica muy importante. Estamos viendo la declaración o la guerra de Estados Unidos contra Irán, porque no la inició Irán, se dio porque Israel estuvo exigiendo y empujando a que Estados Unidos participara en esa guerra, sobre todo el lobby judío que se encuentra en Estados Unidos,
ellos inciden, tanto en republicanos como en demócratas, es uno de los lobbies más influyentes de los Estados Unidos, y ellos prácticamente tienen el control del Congreso y del Senado de los Estados Unidos a través de la influencia de los recursos que reciben. Por un lado, Estados Unidos subsidia a Israel, y por otro lado, los lobistas israelíes controlan el Congreso de Estados Unidos. Hay estudios universitarios que han señalado que más del 80% de las leyes que se pasan en Estados Unidos están influidos por los lobbies, los distintos lobbies que existen, tanto del petróleo, farmacéuticas y lobby judío, por supuesto. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es una transformación, la pérdida del petrodólar, que significa que el dólar no será más la moneda hegemónica para el comercio global. Eso es una pérdida para Estados Unidos. Recuerden que el 10% de la riqueza global de Estados Unidos depende de la utilización del dólar a nivel global. Entonces, ahí hay una necesidad de Estados Unidos de mantener ese petrodólar que se refleja en la economía de los Estados Unidos. Los Estados Unidos ahorita está teniendo una inflación muy por arriba de la de Biden. Está teniendo precios de combustible muy por arriba. Los precios al consumidor se subieron también de la carne. De hecho, quizás los únicos beneficiarios en la economía estadounidense del gobierno de Trump son los petroleros tejanos. El presidente de los Estados Unidos. Bueno, él con sus negocios, él y sus hijos. 2.400 millones de dólares es la utilidad que ha hecho en sus negocios propios. Ahora, para la celebración del 250 aniversario, está vendiendo una moneda de oro con el 250 para él. Una moneda de oro polémica porque es con la imagen de Donald Trump. Sí, claro. Y la legislación norteamericana, creo, en materia monetaria, lo prohíbe sí, claro, que un presidente vivo tenga su imagen en un billete. Rápidamente, estamos por terminar. Danos tu opinión de cierre sobre quién va a ganar la Cámara. Bueno, pues se avecina una catástrofe para el Partido Republicano. Sí. Hay una desbandada hay alrededor de más de 40 candidatos republicanos o precandidatos que han renunciado al partido o se han declarado independientes o han renunciado a sus candidaturas. Se avecina una derrota, ojalá que sí suceda en Texas, por el Partido Republicano. Bueno, pues lo que acaba de suceder en las primarias de California también, con un candidato fuerte que, bueno, no es tan querido, pero igual, Javier Becerra, un candidato hispano. ¿No será zacatecano por el apellido? ¿De origen es zacatecano? Bueno, pues es que en California la gran mayoría, más del 51% de latinos, me parece que sería justo tener un candidato, ojalá sea bueno, ¿no? Porque luego pasa que no resulta, pero es algo de lo cual está centrada toda la expectativa de la comunidad migrante, de la comunidad de estas organizaciones de No Kings también, porque piensan quitarle el control de las dos cámaras al presidente de Estados Unidos y que el control vuelva al Congreso para resolver temas como la guerra, una guerra tan tonta que empezó el presidente y que no ha podido detener. Ese anuncio que se hizo el día de ayer de que se llegaba a un acuerdo todavía está en veremos. Perfecto. Algo para concluye. Cierra, bueno, yo creo que el panorama para el Partido Republicano en los Estados Unidos es desolador por las consecuencias económicas y las consecuencias de la propia guerra. El petróleo se encareció, subió la moneda, ha tenido una repercusión en ciertos sectores positivos, digamos, de la bolsa, donde las empresas están por arriba. El 1% de la población. El 1% de la población se ha beneficiado, las grandes empresas de base tecnológica se han beneficiado enormemente, pero ahora todas esas empresas de base tecnológica están en la industria militar. Ahora, entonces por eso también se incrementaron sus acciones. Entonces yo espero que la respuesta de la ciudadanía norteamericana en general pueda ser positiva para el bienestar de los propios Estados Unidos. Y de México también. Y de México también. Eso sería fabuloso. Perfecto. Pero vamos a esperar. Fernando Robledo, tenemos que terminar. Vamos a tener que hacer otro programa invitándolos a ambos, Fernando Robledo Martínez, José Juan Estrada Hernández. Muchas gracias a ambos por su presencia en el estudio de TV UAS. Y bueno, nosotros a usted que nos ve cada semana le agradecemos su presencia. Este es un esfuerzo de la Universidad Autónoma de Zacatecas para traer temas importantes de interés público, temas que impactan a la población de Zacatecas y también del país, por supuesto. De nueva cuenta, gracias a nuestros invitados, a nombre de nuestro staff, de nuestro rector, el doctor Ángel Román Gutiérrez, en el estudio también, por supuesto, de Eduardo González,
González, de Fernando Martínez Robledo y de Ricardo Suárez del Real. A todo este personal relevante, importante en nuestro canal, un servidor, Alfredo Valadez Rodríguez, le desea excelente semana.